van a ser los materiales peligrosos. Y justamente esta semana estamos lanzando uno de los cursos, MatPel parte uno y vamos a tener MatPel parte 2. Entonces acá vamos a ver un pantallazo de este tema tan importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para todo lo que viene a ser la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales causados por sustancias químicas, materiales peligrosos. Vamos a hablar sobre la gran variedad, ¿no? Las características que tienen estas sustancias, el tipo de manejo adecuado que se debería de tener para el tipo de actividad. Y bueno, vamos a ver justamente el día de hoy un pantallazo, como les digo, de este curso que inicia del 1 al 3 de marzo y bueno, invitarlos a que se puedan inscribir, ¿no? Al curso. Muy bien, mi nombre es Fernanda Siles Torrico. Ahí tienen mis datos, mi celular y mi correo electrónico por si requieren algún tipo de asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estoy presta para poderles colaborar, podernos colaborar, ¿no? Entre todos como colegas. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es un material peligroso? También llamado HAZMAT, acrónimo proveniente de Hazardous Materials en español, materiales peligrosos. Nos referimos a todas aquellas sustancias peligrosas, sustancias que nos pueden generar algún tipo de peligro, ¿de acuerdo? Esto es importante mencionarlo, que lo manejamos en diferentes rubros, en diversos rubros. Manejamos químicos. En el rubro, por ejemplo, de peluquería, para la preparación de tintes y demás, se manejan químicos. En un colegio, por ejemplo, para hacer estas áreas de laboratorio, también se manejan químicos. Para algo tan básico en la casa, que es, por ejemplo, la desinfección, el aseo que normalmente tenemos en la casa, también manejamos químicos, ¿no? Así sean los más básicos, qué sé yo, lavandina, em, amonio cuaternario, ahora por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Entonces, en el rubro de la construcción también tenemos manejo de químicos, por ejemplo, tenemos lo que son los Sicacure, Sicadures, las pinturas, todos aquellos aditivos, aquellos químicos, ¿no? Que pues se consideran materiales peligrosos porque es importante poder conocer, ¿sí? Cuál tipo de impacto pueden tener a nuestra vida, a nuestra salud, ¿sí? A nuestra seguridad. Entonces, justamente en este compendio de cursos que vamos a ver justamente los materiales peligrosos, vamos a hablar sobre ello, ¿no? Sobre el manejo adecuado que deberíamos de tener en estos. En el rubro de minería, por ejemplo, también para hacer ciertas voladuras, en lo que viene a ser la minería a cielo abierto, la minería en socavón, se utilizan ciertos químicos también para poder, ¿no? Avanzar en esa actividad como tal, ¿no? También se tienen y se manejamos químicos, sustancias químicas, aditivas y demás en rubro industrial, ¿no? Que creo que es uno de los más críticos, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Si se dan cuenta, a lo largo del desarrollo de nuestras actividades, estamos pues en continuo manejo de materiales o sustancias que pueden pueden presentar algún tipo de peligro para nosotros, ¿no? Por eso es muy importante informarnos, ¿sí? Eso es lo genial, que en este curso también vamos a ver algunas guías y manuales en los cuales pues la información ya está, solamente nos falta pues transmitir esta información, ¿no es cierto? Entonces ya existen hojas de seguridad, ya existen datos técnicos de las diferentes sustancias, materiales, que nos van a dar pues un pantallazo general, específico también de cómo deberíamos de manejarlas, ¿no? Entonces, estos materiales peligrosos, como podemos eh, mencionar, ¿sí? Los vemos presentes en nuestro entorno continuamente. Muy bien. ¿Qué es un material peligroso? Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por características físicas, químicas, biológicas puede ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes, ¿no? El material peligroso, entonces, nosotros estamos hablando no solamente de
líquidos, ¿no? Porque a veces cuando nos hablan de sustancias químicas o material peligroso, pensamos que solo tiene que presentarse en pues su manera, en su presentación líquida, pero no es así, ¿sí? Podemos encontrarlos, como se menciona, de manera sólida, gaseosa. También estos materiales peligrosos pueden originarse, ¿sí? Por un lado, de acuerdo a las características de las actividades que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si hacemos un trabajo en espacio confinado, si hacemos una soldadura en un espacio confinado, por las mismas características del lugar de trabajo y los residuos que se pueden generar de esta soldadura, pues podemos estar expuestos a sustancias, en este caso gaseosas, ¿no? Que pueden presentarse de manera peligrosa a nosotros y exponiendo, ¿no? Principalmente nuestra seguridad y nuestra salud. Cuando hablamos del tema de prevención de seguridad y salud en el manejo de sustancias o materiales peligrosos, pues nos referimos principalmente a en la parte de seguridad, todo lo que vienen a ser los posibles accidentes, las lesiones que podríamos tener, ¿no? A raíz de esto, que estos accidentes podrían incluso desencadenar en incendios, y en la parte de salud hablamos de las intoxicaciones, de las inhalaciones. Entonces, justamente en el curso vamos a hablar sobre esto, vamos a hacer esas diferencias, ¿no? En las definiciones para poderle entender un poco mejor, ¿no? Porque cuando hablamos en la temática de prevención de seguridad y salud, tenemos que hacer énfasis en, por un lado, cómo afectaría el material peligroso a nuestra pues seguridad, ¿sí? A la seguridad de tu ambiente, de tus bienes, etcétera, y lo propio en el tema de salud, ¿no? Donde ahí vamos a abarcar y vamos a entrar a aquellas enfermedades ocupacionales que normalmente están pues presentes a causa de el mal manejo, el inadecuado manejo, le llamemos el manejo inseguro de estos materiales, ¿no? Entonces, es es realmente, como pueden observar, abarca muchos puntos, ¿no? No solamente a la parte de seguridad, salud de los seres humanos, sino también estamos hablando del tema ambiental también y el tema de los bienes, que quieran o no, un bien representa pues una parte muy importante para para una empresa, para una actividad, un proyecto, ¿no es cierto? Entonces es importante pues poder preservar, poder cuidar, ¿no? Manejar de la mejor manera todo ello. También hay una definición del reglamento para actividades con sustancias peligrosas acá en Bolivia, que está basado en la ley 1333, ley del medio ambiente, donde nos habla que una sustancia peligrosa es aquella sustancia que presente o conlleve, entre otras, las siguientes características intrínsecas: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estándar. Entonces, lo que hemos mencionado, ¿no? Estos materiales peligrosos, eh, cuando hablamos de material peligroso, hablamos pues en macro, ¿no? Que puede generar algún tipo de peligro para nuestra seguridad, nuestra salud. Ya cuando hablamos de las características que puede tener esta sustancia, pues estas características ya están definidas de acuerdo al tipo de sustancia, a la dosificación, a la presentación de la misma sustancia, ¿no? Que pueden afectarnos de diversas maneras, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de explosividad, es un tema muy crítico, ¿no? Porque muchas veces en nuestros lugares de trabajo nosotros vamos a tener que manejar, almacenar, transportar, ¿no? Diferentes materiales peligrosos que si no son compatibles entre sí, pues vamos a caer justamente en esta parte, en el riesgo de poder presenciar, ¿no? Una explosión a causa del mal manejo de estos materiales, ¿no? Lo propio el tema de, por ejemplo, la reactividad, la radioactividad, la toxicidad, que es en lo que más nos afecta, viene a ser a nuestra salud ocupacional, ¿no? En nuestro lugar de trabajo, el poder obtener enfermedades profesionales, ¿no? En las cuales, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestras jornadas laborales, pues vamos a, de alguna manera, dañar, ¿no? Nuestro nivel de salud. Entonces, por eso es muy importante conocer, ¿sí? Reconocer
una sustancia peligrosa, saber qué características tiene, qué prevenciones, precauciones tengo que tener al momento de almacenarla, transportarla, manejarla, ¿sí? Al momento de desecharla, por ejemplo, de desechar los envases y demás. Entonces, es un manejo integral, le vamos a llamar desde el inicio, desde que entra esta sustancia a mi lugar de trabajo hasta que sale. Entonces, justamente, ¿por qué hacemos por qué, digamos, queremos transmitir todos estos conocimientos? Es principalmente porque queremos prevenir cualquier incidente, ¿no? Estos incidentes nosotros le llamamos incidentes por MATPEL, ¿no? Incidentes por materiales peligrosos. ¿Qué es un incidente? Es un evento no deseado, ¿no? Que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos en la que las personas pueden morir, enfermar o adquirir la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o años, ¿no? Después. Entonces, estos incidentes por materiales peligrosos pueden ser inmediatos, o sea, el momento en el que, digamos, ocurre la fatalidad, la intoxicación, la persona inmediatamente puede morir, o también puede ser, pues, como se menciona acá, con la posibilidad de enfermarse a lo largo del tiempo. Ahí es donde hablamos de las enfermedades profesionales, ¿no? Que normalmente ocurren. Yo me acuerdo que hice una evaluación de riesgo para una universidad acá en Bolivia, y bueno, al hacer la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, pude observar, ¿no? Y entrevistar a los diferentes docentes, era la parte química, eran varios laboratorios, ¿no? Entonces teníamos bastantes docentes y demás, y había muchas personas ya con enfermedades diagnosticadas, ¿no? Incluso por lo que viene a ser, en este caso, el seguro a largo plazo, que es el que define, ¿no? Si es o no es una enfermedad profesional, previa evaluación, pues, de todos los antecedentes que tú puedas presentar, ¿no? Como trabajador. Entonces, para definirse así como enfermedad profesional. Pero era increíble, ¿no? La cantidad de personas que tenían ya algunos malestares muy evidentes en su salud, ¿no? Habían personas con rinitis, habían personas con asma, habían personas, incluso había una persona que ya tomaba un medicamento todo el tiempo porque, bueno, esta persona estaba expuesta al área de manejo de los ácidos, bases y demás, pero no solo ello, ¿no? A veces tenía que reemplazar en otras áreas y no contaba con los equipos de protección personal necesarios, ¿no? Entonces ahí, esto que les comento es pues un incidente, ¿no? Es algo que en ese caso tal vez no la ha matado a la persona, pero sí estaba pues sufriendo todas aquellas consecuencias, ¿no? Del mal manejo o inadecuado manejo de estas sustancias, ¿no? De estos materiales. Entonces, nosotros vemos que tenemos el material peligroso que por sus mismas características, las características propias del material, ¿no? Puede verse también afectado por las condiciones climáticas que podemos tener, ¿no? De acuerdo a donde vivimos, donde desarrollamos nuestras actividades laborales, ¿no? Hay lugares donde hay mucho calor, mucho frío, y estos materiales pueden pues verse afectados también, ¿no? A causa de todo este entorno. Asimismo, podemos tener pues algún tipo de incidente que puede ser un derrame, puede ser un contacto directo, una ingestión, ¿no? Vamos a ver justamente ahora todas aquellas consecuencias, ¿no? Que nos podría ocasionar un adecuado manejo de materiales peligrosos. Y en el compendio de estos cursos que vamos a lanzar del 1 al 3 de marzo, vamos a hablar sobre ello, ¿no? Vamos a hablar sobre las mejores técnicas para manejar los materiales peligrosos, porque como les decía, los conocimientos ya están. El tema es poder transmitir, ¿no? Estos conocimientos. Entonces, ya haciendo una recopilación de lo que les mencionaba, que manejamos sustancias a nivel industrial, a nivel, también le llamemos de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios, ¿no? Que aparentemente pues no manejas químicos, pero sí los manejas. Entonces es importante conocer el manejo adecuado de estos, ¿sí? Bueno.
no se conocen los posibles efectos para la salud a mediano y a largo plazo de muchas de las sustancias o materiales, ¿no? Que podemos ver presentes en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Como les decía, es una gran gama, es realmente pues increíble la cantidad de sustancias químicas de uso cotidiano, de uso en la industria, de productos químicos registrados y todavía los que no están registrados, ¿no? Imagínense, hay una gran variedad de todo ello. Por ejemplo, cuando, eh, pues, a veces, ¿no? Estás en proyecto y demás y tienes que buscar algún tipo de sustancia o material por un tema de precios, muchas veces eliges producto quizás más económico, ¿no? Pero el problema es que no tienes el respaldo de que este producto no te va a hacer un daño a tu salud, ¿no? De que este producto está tal vez elaborado en condiciones adecuadas. Es realmente un problema, ¿no? Una problemática que se la ve a diario, se la ve en, como les digo, ¿no? A nivel de la gran industria, como a nivel cotidiano. Entonces es muy importante poder conocer, ¿sí? Los efectos de estos químicos y saber principalmente qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos utilizando en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Bueno, para evitar los incidentes MATPEL que habíamos mencionado, que son aquellos hechos, eventos no deseados en los cuales se pone en riesgo nuestra vida, ¿no? El medio ambiente y los bienes, nuestro lugar de trabajo. Para evitar eso hay que hacer un programa MATPEL. ¿En qué consiste este programa? Es un plan de actuación que se debe cumplir a un tiempo determinado que contiene medidas para el transporte, la manipulación, el almacenamiento, el uso y la disposición de los residuos peligrosos, además de la comunicación de los riesgos que representan las sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, en el programa MATPEL vamos a hablar, como les había dicho al inicio, sobre pues el manejo adecuado en todas sus etapas, en cuáles son estas etapas, ¿no? En las cuales nosotros utilizamos las sustancias, desde almacenar, desde guardarlas en un lugar, hasta manipularlas, utilizarlas. Si las tengo que transportar, seguramente tendré que tener en cuenta pues ciertas recomendaciones para que esta sustancia, este material, pues no reaccione, no tenga algún tipo de, no se vea afectado por el ambiente y demás, ¿no? Y lo propio, el tema de la disposición de estos residuos que se pueden generar, ¿no? No se olviden que nosotros, pues definitivamente con las diferentes actividades de trabajo que tenemos, generamos un impacto importante en nuestro planeta, ¿no? Por eso es importante tener también la responsabilidad de poder disponer de manera adecuada de estos residuos peligrosos, ¿no? Y dentro de todos estas recomendaciones, le vamos a llamar este programa que va a contener medidas, ¿sí? Para poder actuar de manera correcta, está algo que es súper importante, que es la comunicación, ¿sí? Todos los trabajadores tenemos derecho de conocer a qué peligros, a qué riesgos estamos expuestos. Eso es, yo me imagino que es de Bolivia para el mundo, ¿no? Es importante que nosotros en nuestro lugar de trabajo sepamos qué sustancias estamos utilizando, qué nos pueden ocasionar estas sustancias, cómo deberíamos de utilizarlas de una manera segura, cómo deberíamos de transportarlas, almacenarlas, disponerlas. En caso de que tenga algún contacto con la piel o inhalación o ingestión accidental, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, todas estas medidas de control están dentro de este programa de MATPEL, ¿no? Que deberíamos nosotros de poderlo hacer como personas o encargados, prevencionistas de seguridad y salud ocupacional. Nosotros podemos hacer eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a tener que levantar todo que llamemos como un inventario, ¿no? De materiales peligrosos que pueden estar presentes en nuestro lugar de trabajo. Posterior a eso vamos a buscar toda la información adecuada para cómo manejar cada una de esas sustancias y finalmente vamos a pues comunicar toda esta información al personal al que va a estar presente a estas sustancias peligrosas para que conozcan, ¿no? Porque muchas veces de nada sirve que agarres, imprimas tus hojas de seguridad, las pongas en tu lugar de trabajo si nadie las va a leer, nadie va a conocer, nadie va a interesarse, ¿no? Siquiera para, pues,
poder tomar en cuenta, ¿no?, las recomendaciones que el fabricante te da, porque eso es una hoja de seguridad, ¿no? Son aquellos puntos en los cuales el fabricante hace énfasis, donde te explica paso a paso de qué está compuesta la sustancia, cómo tienes que manejarla, transportarla, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como personal de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, pues podamos elaborar programas MATPEL, y justamente con el curso que vamos a lanzar vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ¿no? Primero vamos a hablar sobre cómo reconocer los tipos de sustancias, qué características tienen estas, y bueno, por ejemplo, a nivel Bolivia, cómo se debería de actuar en caso de un incidente con materiales peligrosos. Pues hay bastantes criterios, ¿no? Eh, esto obviamente es para Bolivia, pero nosotros, ustedes, digamos, ¿no? Si están en otro país, lo pueden hacer de una manera también bastante, pues, precisa. ¿Cómo se hace? Se revisa toda la parte de la legislación legal, ¿no? Vas a revisar toda la parte, las leyes relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, en base a eso, se hace un levantamiento de acuerdo a qué tipo de situación, qué autoridad competente podría, o en este caso, tendría la responsabilidad para poder atender ese incidente, ¿no? Por ejemplo, a ver, un incidente con un material explosivo, es importante que acá mencionemos que bomberos de la policía boliviana van a ser los encargados, ¿sí? De acuerdo al mandato legal, ¿ya? Adicional a ellos pueden ser las brigadas industriales y también las instituciones especializadas, ¿no? Si es que se tuviera, eso en caso de un incidente con material explosivo. A ver, por ejemplo, uno que puede ser así, un incidente con sustancias venenosas. Un incidente con sustancias venenosas, de igual manera, bomberos de la policía boliviana, por mandato legal, tiene que poder, pues, podernos apoyar. Pero adicional a eso, también tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, de Aguas, ¿no? Lo que viene a ser nuestro país de Bolivia, ¿no? También hablamos sobre las brigadas especialistas que también en nuestras diferentes actividades tendríamos que conformar, ¿no? Ustedes saben, también hemos lanzado varios cursos con Pachabol, que es una brigada, cómo se debería de conformar de acuerdo a tu plan de emergencias. Entonces es importante, ¿no?, poder conocer cómo debería de hacerse el manejo adecuado de estos incidentes. Bueno, habíamos hablado que los materiales peligrosos sí tienen ciertas características, y recalcando nuevamente, no solo nos enfocamos en lo que viene a ser, pues, sustancias líquidas. Habíamos dicho que pueden presentarse de manera también gaseosa, de manera sólida. Entonces, estos materiales, ¿no?, pueden tener varias características. Pueden ser corrosivas, donde principalmente vamos a tener un daño eh, bastante evidente, ¿no?, a la piel, a la superficie, etcétera, que pueda tocar esta sustancia, ¿no? La corrosividad. Cuando hablamos de explosividad, justamente vamos a hablar sobre aquella fragmentación de, aquella reacción que puede tener la sustancia por el ambiente y por las condiciones a las cuales puede estar expuesta, ¿no? Donde nosotros, principalmente las personas, los lugares van a verse afectados, ¿no?, a causa de una explosión, que puede ser de una magnitud, pues depende, ¿no?, también de qué tipo de sustancia, de qué concentraciones estamos hablando, pero es una característica, es algo que podría ocurrir. La inflamabilidad también, lo propio, es otra característica, la patogenicidad o bioinfecciosidad también, que normalmente muchos químicos, sustancias están, digamos, o materiales peligrosos están presentes con estas características en lo que vienen a ser estos establecimientos de salud, hospitales, sí, por ejemplo, en rellenos sanitarios, lugares donde tenemos, pues, este tipo de peligros y riesgos, están, ¿no? Pueden estar presentes, por ejemplo, agujas, jeringas, vendas, cualquier, pues, elemento, digamos, en contacto con algún material peligroso, ¿no? Algún producto de una actividad, ¿no?, médica que se puede realizar. También tenemos la radioactividad, la reactividad también, que es otra característica, y en el curso lo vamos a ver más a detalle, vamos a hablar cada uno de ellos porque tienen, ¿no?, su diferencia entre ellos. Y la toxicidad, que es, digamos, lo más crítico, es una de las cosas más críticas
que podría ocurrir en este caso, hablando específicamente de la exposición a la salud de las personas, ¿no? En estas intoxicaciones que seguramente lo hemos escuchado no solo acá en Bolivia, ¿no? Sino en diferentes lugares del mundo, ¿no? Personas que se ven expuestas a sustancias materiales y lamentablemente tienen intoxicaciones y mueren, ¿no? Entonces es realmente bastante crítico. Ahora, también es importante que les mencione que los materiales peligrosos no solo tienen una sola característica, ya hay materiales peligrosos que tienen una o más características. Entonces ahí es donde digamos, se incrementa, ¿no? Este riesgo, le vamos a llamar este riesgo adicional, pues para la salud y la seguridad, ¿no? Donde no solo estamos hablando de una característica que puede ser crítica, sino estamos hablando de una o más, ¿no es cierto? A su vez, es importante también conocer cómo manejamos estos materiales, cómo los almacenamos y demás, porque como les digo, el ambiente donde están, donde van a estar estos y las personas quienes los van a manejar, es pues realmente un tema muy clave, ¿no? Para poder prevenir cualquier accidente o enfermedad del trabajo, ¿ya? Entonces, los materiales peligrosos, recalquemos, pueden tener una o más características, ¿no? Como estamos mencionando. Pueden tener varias, pueden ser corrosivos y tóxicos, pueden ser corrosivos, reactivos e inflamables, y así, es una gran variedad. Entonces, el poder, digamos, clasificarlos, hay varias guías que justamente en el curso también vamos a ver lo que es la guía GRE, la guía de respuesta de emergencias. Vamos a hablar sobre cómo buscar mediante esta guía, pues, unas fichas técnicas en las cuales nos guían, ¿no? Un poco nos guían y nos dicen cómo podríamos actuar en caso de tener un incidente, pues de un derrame menor, de un derrame mayor, etcétera, ¿no? Por materiales o sustancias. En presencia de concentraciones muy altas, el tiempo de exposición máximo con trajes convencionales puede llegar a ser virtualmente cero. Nosotros hablamos, cuando hablamos de las medidas de prevención de este programa MATPEL que habíamos mencionado, dentro del programa MATPEL van a estar muchas actividades, desde la capacitación, la dotación de ropa de trabajo, equipos de protección personal, el tiempo de exposición, por ejemplo, también el poder reducir los tiempos de exposición a las personas a estas sustancias o materiales también es una medida de control, ¿sí? El hacer, perdón, el poder rotar al personal para que la exposición sea lo menor posible también, ¿no? Que es, por ejemplo, algo muy importante que hicieron en Pripyat, ¿no? Cuando hubo este incidente en Chernobyl, que, bueno, el personal que tenía que ir a atender este gran, bueno, ha sido un accidente, ¿no? Realmente muy grave, pues tenía un tiempo de exposición limitado, ¿no? Para los cuales ellos podían estar expuestos, digamos, ¿no? Porque era un tema crítico. Cuando hablamos de materiales, de sustancias peligrosas, pues el tiempo es lo más importante y también la concentración, ¿no? La concentración de este químico, de este material es muy importante. Entonces, existen, sí, equipos de protección personal, ropa de trabajo, trajes convencionales, etcétera, que sí nos pueden llegar a proteger de alguna manera, pero también existen otros materiales, sustancias que en concentraciones también, ya sean muy altas, muy bajas, pueden definitivamente afectar a nuestra salud, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta que las medidas de prevención dentro de este programa MATPEL no son solo dotar ropa de trabajo y EPPs, no, es todo el compendio de capacitaciones, de comunicación de riesgos, de, por ejemplo, utilizar, ¿no? Bandejas antiderrames, tener kits para derrames, etcétera, ¿no? Si bien existe una relación entre el tiempo de exposición y la concentración del producto, los primeros en la escena difícilmente podrán tener la tranquilidad de tomar una decisión correcta, puesto que no contarán con un instrumental para tomar estas mediciones. Siempre que nosotros nos tengamos que exponer a ambientes en los cuales vamos a tener pues el riesgo, ¿no? De poder encontrarnos con la presencia de materiales peligrosos que, como habíamos dicho, con diferentes características pueden ocasionar
algún tipo de daño a nuestra salud, es importante poder hacer las mediciones, los monitoreos de higiene, ¿no? Que ahí es donde entra esta otra parte tan importante de seguridad y salud ocupacional, la parte de higiene, que tiene que ver con todas aquellas mediciones, ¿no? Por ejemplo, para hacer un trabajo en un espacio confinado, lo que les decía al inicio, ¿no? En este ejemplito, pues de acuerdo a la NTC 008, acá en Bolivia, nosotros sabemos que vamos a tener que hacer mediciones de atmósferas tóxicas, de atmósferas explosivas y de la concentración del oxígeno, ¿no? Entonces, la norma ya nos dice eso. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que el tiempo de exposición y la concentración del producto sí es importante, pero obviamente las personas que van a estar expuestas a estos materiales y demás, eh, que digamos no pudieran, perdón, contar con el instrumental o material para hacer las mediciones, pues van a estar mucho más expuestas que otra persona, ¿no? Entonces, por eso es importante poder prever, ¿no? Y eso es en sí lo que buscamos nosotros, los prevencionistas, los encargados de seguridad y salud. Tratamos pues de poder dar las recomendaciones principales, sí, las más específicas también para que antes de que se haga el trabajo se tengan pues todas las en este caso, las mediciones de higiene correspondientes, ¿no? Donde sepamos que ese ambiente donde vamos a entrar a trabajar y de acuerdo a la concentración y al tiempo no nos va a afectar a nivel seguridad, a nivel salud, ¿no? Entonces ahí es un punto muy importante. Se debe considerar que el nivel de toxicidad de los productos puede ser muy variado, como habíamos mencionado, ¿no? La toxicidad de cierta sustancia A otra sustancia B no va a ser la misma, ¿no? En una tal vez solo nos va a producir, no sé, alergia y en otra tal vez nos puede matar en cuestión de segundos, ¿no? ¿Esto de qué depende? Depende de justamente lo que les había dicho, ¿no? Tanta variedad de químicos, de materiales peligrosos que tenemos en el mundo, ¿no? Presentes en diferentes actividades y todavía los que se están inventando, ¿no? Que es una gran variedad, que hay personas que seguramente no tienen este tipo de emprendimientos, de actividades, las cuales van pues investigando continuamente, van descubriendo, ¿no? Qué sé yo, nuevos, a ver, un ejemplo bastante básico y general, digamos, un limpiavidrios, ¿no? Donde van mezclando otras sustancias y van viendo que esta puede ser mejor, pero no sabemos al final qué riesgo para la seguridad y salud de las personas conlleva el uso de esa sustancia, ¿no? Puede ser que limpie mejor el vidrio, pero que nos genere un impacto a nivel seguridad, a nivel salud más grave, ¿no? Entonces es realmente crítico eso. La misma concentración de dos químicos diferentes catalogados como veneno, podemos encontrar que el primero solo provoca náuseas y el otro puede provocar la muerte instantánea, ¿no? Que eso puede ocurrir. ¿Y esto de qué depende también? Depende de las características de las personas que estamos manejando estas sustancias, estos materiales peligrosos, ¿sí? No se olviden que nosotros, pues, muy aparte de ser trabajadores, somos pues seres humanos, somos personas que nos hemos visto expuestos a lo largo de nuestra vida a diferentes condiciones, ¿no? De salud. Hay personas que ya tienen enfermedades de base o que tienen más predisposiciones genéticas, ¿no? A tener ciertas condiciones. Entonces, el hecho de exponerse, lo mismo que les decía, ¿no? Una persona a una sustancia A y otra persona a esa misma sustancia A, muchas veces la reacción como tal, el efecto, pues quizás va a ser el mismo, pero también puede ser diferente, ¿no? Depende de las características de estas personas, también depende de qué, depende del nivel de conocimiento que tenga estas personas, ¿no? ¿Qué pasa si la persona, la primera persona en este ejemplito, pues tiene todo su equipo de protección personal? ¿Ya? ¿Y qué pasa si la segunda persona no tiene su equipo de protección personal y tampoco conoce los peligros y riesgos? Entonces, obviamente, la segunda va a estar más expuesta, ¿no? Y va a ser más probable que ocurra algún tipo de lesión o deterioro de la salud, ¿no? Lo que le decimos los accidentes, enfermedades profesionales. Esto se debe a que el nivel de toxicidad de ambos químicos es muy diferente, por lo que la misma cantidad derramada producirá efectos muy distintos, ¿no? Entonces, eso también es importante. En caso de un derrame, a ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos o estuviéramos expuestos a un derrame, no va a ser lo mismo pues que esta sustancia o material se derrame en un cuerpo de agua, en un río, que en por ejemplo, no sé, en un cultivo, ¿no? De alimentos. Entonces, obviamente el impacto que puede tener, pues
puede ser crítico, irreversible, ¿no? Entonces, por eso es importante el poder manejar de la mejor manera, ¿no? Adecuadamente. Ahora, si hablamos de un derrame, digamos, en en un lugar, ¿no? Que quizás es un lugar así protegido y demás en nuestro lugar de trabajo. También podemos hablar pues de posibles caídas de las personas, ¿no? Por esta superficie resbalosa, esta superficie contaminada y demás. Y ahí también tenemos el contacto de las personas, ¿no? Ante este material peligroso, ¿no? Entonces es importante ponerle atención a todos las posibles consecuencias del inadecuado manejo, de estos materiales peligrosos, ¿no? Que nos pueden generar. Entonces, en un ámbito de trabajo, en un lugar de trabajo, ya sea acá en Bolivia o en otro país, como les decía, tenemos lo que vienen a ser los trabajadores y el empleador, ¿no? Como ustedes saben, el empleador, ¿no? Es el patrono, también se le dice, de acuerdo a a la Ley General del Trabajo, a la 16998, entre otras normas acá en Bolivia, pues es responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el objetivo del curso como tal de MatPel que justamente estamos lanzando es que ustedes puedan identificar peligros en manejo de materiales peligrosos, evaluar riesgos, ver qué es lo peor que les podría ocurrir y obviamente determinar las medidas de control, que en realidad ese es el fin del programa MatPel, ¿no? Que viene a ser que tú puedas identificar, evaluar y poner medidas de control, tanto a nivel empleador como a nivel trabajador. ¿Por qué? No se olviden que nosotros quizás podemos pues desempeñar nuestras actividades a nivel operativo, a nivel gerencial y demás. Por eso es importante poder conocer, ¿no? Por un lado, qué es lo que tendría que ser el empleador y por otro lado, qué es lo que tendría que ser el trabajador, qué es de responsabilidad del trabajador, qué es de obligación del empleador, qué es de obligación del trabajador. ¿Es de ambos? ¿No es de ambos? Es importante poder conocer eso, ¿no? Entonces, justo eso es lo que vamos a ver con este curso. Vamos a hablar bastante a detalle sobre las características. Primero vamos a tener que identificar cuáles son esos peligros, lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué es la corrosión? ¿Qué es la reactividad? ¿Qué es la radioactividad? ¿Qué son esos peligros a los cuales nosotros podemos estar expuestos por estos químicos, por estos materiales peligrosos? Vamos a hablar también sobre la evaluación de riesgos. ¿Cómo sé que es alto, bajo, medio? ¿Bajo qué criterios? Como les decía, depende mucho del tiempo de exposición y de la exposición que nosotros podamos tener, ¿no? La concentración a la cual estemos expuestos y a su vez, una vez que ya tengamos bien identificado eso, pues vamos a poder determinar las medidas de control necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto de estos peligros y riesgos? ¿Qué programa? Bueno, ya sabemos que va a entrar un programa MatPel, ¿no? Pero ¿qué tipo de actividades están dentro de este programa? La capacitación, seguramente las charlas diarias de hojas de seguridad, quizás pues simulacros de derrame, simulacros de primeros auxilios, etcétera, ¿no? Todo esto con el fin de ¿qué? El fin de prevenir lo que son los accidentes y las enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de un accidente, como lo hemos visto en varios cursos de Pachabol, pues hablamos de aquellos hechos súbitos, ¿no? Eventos no deseados, obviamente, en los cuales existe el daño a la persona, la lesión, ¿sí? En este caso, en el accidente, cuando hablamos de manejo de materiales peligrosos, podemos tener, pues, los derrames, podemos tener el tema de, por ejemplo, explosiones, quemaduras, podemos tener inhalación, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad, muchas veces hablamos de consecuencias le llamemos mediano y largo plazo, ¿no? Porque en la enfermedad profesional, pues nosotros estamos hablando que todo esto se ve influido por el tiempo de exposición, las concentraciones y demás, y obviamente también, como habíamos dicho, las características que tengan las personas, ¿no? Las enfermedades de base que puedan tener las personas y demás. Entonces, la prevención de riesgos de MatPel busca justamente esto, ¿no? Poder prevenir los accidentes, las enfermedades, aquellos deterioros de la salud que le decimos, ¿no? A las enfermedades y las lesiones producto de los accidentes.
Bueno, los materiales peligrosos pueden ingresar a nuestro organismo y existen algunas vías de ingreso. Ahora justamente vamos a ver unas cuantas, ¿no? Vamos a hablar sobre las vías respiratorias. Es la más común, puesto que los tóxicos se mezclan en el aire que respiramos, llegando a través de los pulmones con gran velocidad a todo el resto del organismo a través del torrente sanguíneo. Para protegernos debemos usar equipos de protección respiratoria. Cuando hablamos de la vía respiratoria es, digamos, quizás una de las vías más críticas, ¿no? Más importantes en las cuales tenemos nosotros que tener bastante cuidado al momento de exponernos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, limpia o desinfecta baños y demás, pues sin siquiera utilizar algún tipo de protección respiratoria, ¿no? Y se exponen, pues, a estos materiales, estas sustancias, pues, continuamente, ¿no? Y eso es lo más crítico, ¿no? Que posterior a eso, pues la gente puede tener migrañas, puede tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, entre otras consecuencias por exposición, ¿no? Entonces es muy importante el poder conocer qué sustancia estamos manejando, qué material peligroso y si tiene o no algún tipo de ingreso por vía respiratoria y qué equipo de protección personal, que también hay una gran variedad al respecto, tendríamos que utilizar, ¿no? Existen algunos con filtros para polvos, para gases, para polvos hay para todo tipo de tamaños, ¿no? De micrones, ¿no? Y lo propio en el tema de gases. Entonces es muy importante poder conocer eso. Hay, pues, protectores respiratorios de medio rostro con filtros, hay, una gran variedad, ¿no? Entonces, para poder definir, ¿sí? ¿Qué tipo de equipo de protección personal yo voy a utilizar para proteger vía respiratoria? Tengo que conocer primero qué sustancia estoy manejando, qué características tiene esta sustancia y también qué condiciones de trabajo yo tendría que tener para poderlas manejar, ¿no? Hay químicos donde el fabricante te dice que tienes que manejarlas con ventilación, sí o sí tienes que tener un ingreso y una salida de aire. Eso muy aparte de tu equipo de protección personal debe existir la ventilación, pero hay otras sustancias que no tienen que ser expuestas al aire o a la corriente de aire, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocimiento ya para poder evitar, pues por un lado, el ingreso a vías respiratorias y por otro lado, pues que se empeore, ¿no? Este manejo de sustancias o químicos. Vías de ingreso al organismo, también tenemos la vía digestiva. Cuando hablamos de vías digestivas, no solo por la ingesta directa del producto, sino a través de los elementos contaminados que llevamos hasta nuestra boca y nariz. Estos contaminantes ingresan a nuestro organismo mezclados con la saliva. Por ello, no debemos fumar o comer sin habernos alejado hacia una zona de seguridad y sin habernos lavado muy bien las manos y la cara. Que esto también es un problema muy crítico, ¿no? Yo les puedo mencionar que en los diferentes rubros en los cuales yo he podido trabajar y he podido ver, mucha gente consume alimentos, consume bebidas, agua, refrescos, etcétera, en el mismo lugar de trabajo donde tenemos presencia de materiales peligrosos, ¿no? Y eso es un mal hábito, es realmente una mala costumbre, es un acto inseguro que puede ocasionar un impacto muy crítico, ¿no? En nuestra seguridad, en nuestra salud. Por eso es importante pues, por un lado, el conocimiento del personal, ¿no? El poder, em, capacitar, recapacitar, si vale el término, al personal, ¿sí? Informar sobre los peligros y riesgos. También es muy importante la restricción del ingreso de estas bebidas, alimentos, el poner normas, sanciones, el poner la señalización, toda aquella, digamos, medida de control que nos ayude a nosotros a poder informar al trabajador que lo que quiere hacer no es lo correcto. Porque como acá podemos observar, por vía digestiva puede ocurrir, y justo tenía una colega que nos contaba, ¿no? Un accidente que ella tuvo con un trabajador hace bastantes años, donde resulta que ellos, bueno, este personal eh, tenía una sustancia que era altamente corrosiva, que tenía el color de la leche y también
pues la textura de la leche, ¿ya? Y la manejaban en unos envases de vidrio, como en las botellas de vidrio que en muchos lugares venden aún leche en botellas de vidrio, exactamente igual. No tenía ninguna etiqueta, no tenía nada, ¿no? Entonces resulta que un trabajador nuevo ingresa al lugar y pues le da sed y toma el vaso, ¿sí? Bueno, la botella, perdón, con este material, ¿sí? Con esta sustancia. Y obviamente pues sufre una quemadura de tercer grado a nivel faringe, el estómago también sufre varias consecuencias y un proceso de recuperación crítico, casi fallece la persona, o sea, todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que a veces parece, pues, parece un chiste, ¿no? Pero ¿cómo van a comer en el lugar de trabajo, ¿no? Si ya somos todos adultos, conocemos las reglas, las normas y demás, pero aún así, o sea, es muy importante poder poner todas las medidas de control dentro del programa MATPEL para que se evite, ¿no? Esto que no ingrese por vía digestiva, que se vea la mejor manera para restringir, sí, que estas personas puedan tener acceso a ese nivel, ¿no? De estas sustancias y demás. Entonces es realmente crítico esto. La vía cutánea, ¿no? Por nuestra piel. Esto puede ser de dos maneras: absorción cutánea o parenteral. Absorción cutánea. La piel representa la capa de protección que cuando pierde la integridad puede facilitar el ingreso de contaminantes al organismo. Y absorción, este proceso distinto al anterior, se manifiesta a través de heridas provocadas por cortes o heridas punzantes con elementos contaminados, donde el agente extraño será incorporado directamente al interior de nuestro cuerpo. Eso también es súper importante, ¿no? Poder conocer a qué materiales peligrosos nos estamos exponiendo y obviamente qué tipo de pues impacto puede tener al tener contacto con nuestra piel, ¿no? Puede ser que nos irrite eh, en un primer momento, puede ser que directamente ingrese a a nuestro organismo y se aloje, ¿sí? Le llamemos, sí, pues se aloje y llegue a alguno de nuestros órganos donde se aloje ahí y pueda dañar ese órgano, ¿no? Por eso es importante por vía cutánea, sí, también tener todas las medidas de protección y prevención necesarias, ¿no? Ya sea manipular estas sustancias, estos materiales, pues con guantes adecuados, ¿no? No puede ser cualquier guante. Yo me acuerdo que igual en un lugar de trabajo donde manejaban un ácido, que era algo fuerte para poder limpiar las piezas de los motores de equipo pesado, pues manejaban, ¿no? Esta sustancia y la manejaban con guantes de goma, los que son para lavar los platos, ¿no es cierto? Esos de uso común. Y obviamente no les duraba nada porque era una sustancia altamente corrosiva, destruía los guantes, incluso la mano las resecaba y demás. Entonces, crítico, ¿no? Por vía de la piel, vía cutánea, estaba ingresando esta sustancia a las personas, les estaba generando un daño, ¿no? Em, otro punto importante es que muchas veces no es solo el tema de los guantes, ¿no? No se olviden que a veces cuando se manejan estos químicos, estos materiales peligrosos, podemos estar en diferentes lugares con otras características, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde hace mucho calor, quizás vamos a estar haciendo la actividad, no sé, pues en polera o sin la protección necesaria, ¿no? En cuello, en hombros, en brazos. Entonces, por eso es importante un equipo de protección personal integral, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo que estamos realizando y normar todo esto, ¿no? Porque a veces eso es lo difícil, ¿no? El poder normar, el poder poner en orden todo eso, porque las mismas condiciones de los lugares nos hacen, pues, muchas veces actuar de manera insegura, ¿no? Pero es muy importante, como les digo, poder transmitir a nuestros trabajadores estos conocimientos tan importantes. Y bueno, en lo que viene a ser la clasificación de estos materiales peligrosos, es una clasificación bastante interesante que también vamos a verla en el curso, vamos a verla de manera más amplia, con más detalle, porque es mucha información, ¿no? Pero ahora en el seminario hemos querido darles un pantallazo, una muestra de lo que vamos a ver. Vamos a hablar también sobre la clasificación según la Organización de las Naciones Unidas, según la ONU, ¿sí? Los materiales peligrosos, las sustancias químicas,
se dividen, se clasifican en 9 clases según la ONU. Vamos a tener los explosivos, vamos a tener los gases, los líquidos inflamables, sólidos inflamables, las sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos, las sustancias tóxicas o infecciosas, los materiales radioactivos, los materiales corrosivos y los misceláneos, ¿no? Que vienen a ser la mezcla de varios. Estas sustancias, esta clasificación de las sustancias que estamos viendo a continuación, tienen su propio pictograma, tienen su propia manera de poderlas reconocer de manera visual. Entonces, eso también vamos a ver en el curso, esta diferenciación, ¿no? Que existe de esta clasificación versus las del sistema globalmente armonizado, donde nosotros vamos a poder comparar, vamos a poder ver cómo yo podría identificarla con lo que viene a ser la ONU o cómo podría clasificarla con el sistema globalmente armonizado a cierta sustancia, ¿no? ¿Qué tipo de pictograma me va a informar si esta es una explosiva, si es un gas, si es un misceláneo, etcétera? De acuerdo a los colores de los letreros de la señalización, vamos a hablar también en este curso que vamos a lanzar, vamos a hablar sobre etiquetas, vamos a hablar sobre los rombos NFPAs, va a ser bastante amplio, ¿no? El curso y bueno, con bastantes ejemplos también al respecto y guías al respecto, ¿no? Que justamente de este pequeño seminario también tenemos unas 2 guías en las cuales pues vamos a tener este material, ¿no? A disposición si ustedes están interesados, también pueden escribir al finalizar el curso, ¿no? También vamos a hablar, como les decía, esta clasificación, ¿no? Del sistema globalmente armonizado del SGA, de clasificación de etiquetados de productos químicos, ¿no? Donde se tiene una gran variedad, como pueden observar acá. De igual manera tenemos estos grupos y subgrupos, ¿no? Llamemos desde explosivos, explosivos inestables, explosivos, gases inflamables de diferentes categorías, aerosoles, líquidos inflamables, aerosoles inflamables, dentro de los cuales vamos a también ver la comparativa, ¿no? De cómo antiguamente se veía, de acuerdo a la etiqueta, que eran estas etiquetas naranjas, ¿no? Naranja con negro, y ahora la nueva etiqueta, ¿no? Que es, digamos, la que justamente ahora se la maneja a nivel, pues, le llamemos a nivel global, por eso es el sistema globalmente armonizado, donde teóricamente acá en Bolivia o en Chile o en otro lugar, si yo veo este símbolo, tendré que conocer que es un gas inflamable, ¿no? De cierta categoría. Entonces es muy importante el poder conocer, reconocer estos pictogramas que, como podemos observar en los explosivos, ya nos dan, ¿no? Una idea de esta fragmentación que provoca la explosión como tal, ¿no? De lo que viene a ser los gases inflamables, esta flama de fuego, ¿no? Que podemos observar. Asimismo, podemos tener, pues, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias que al mezclarse con el agua desprenden gases inflamables, ¿sí? Sustancias que al mezclarse experimentan calentamiento espontáneo, peróxidos, gases carburentes, sólidos carburentes, líquidos carburentes. Es una variedad realmente increíble, bastante amplia, que con las guías que también vamos a revisarlas en el compendio de MATPEL 1 y MATPEL 2, vamos a ver pues justamente esta agrupación, digamos, ¿no? Que a nivel mundial se ha intentado hacer con la guía GRE para poder clasificarlas, ¿no? Porque son realmente características bastante amplias. Gases a presión, gas comprimido, gas licuado refrigerado, gas disuelto, ¿no? Y de igual manera vamos a poder observar esta comparación, ¿no? De cómo era la etiqueta, pues, antigua versus la que viene a ser la nueva, ¿no? Con los pictogramas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la flama de fuego para sustancias que reaccionan espontáneamente, ¿no? O que experimentan un calentamiento espontáneo. También tenemos de los gases carburentes, tenemos de los comburentes, perdón, de los gases a presión, de estos comprimidos, ¿no? Lo propio en lo que viene a ser el peligro para las personas, que vendría a representar la toxicidad, que puede ser aguda, puede ser oral, cutánea o por inhalación, ¿no? Lo que hablar de estas vías de ingreso al cuerpo.
donde tenemos también las etiquetas antiguas, ¿no? La clasificación antigua, que bueno, el pictograma es bastante, creo que lo hemos visto en todo lado, ¿no? Bueno, este cráneo con estos huesos, ¿no? Que nos dice peligro, tóxico. Tenemos la mutagenicidad en células germinales. Acá tenemos este tipo de señalización que antes se podía observar, la que es la de la derecha, y la nueva, donde podemos observar que es la silueta de una persona, ¿no? Y obviamente acá la presencia de este material peligroso en el cuerpo de las personas, ¿no? Mutagenicidad, sensibilización respiratoria, toxicidad por aspiración. También podemos hablar de la sensibilización respiratoria, toxicidad aguda, ¿sí? De diferentes niveles y categorías. Asimismo, podemos mencionar otras características, ¿no? Importantes de corrosión, ¿sí? De estos materiales peligrosos que de igual manera, ¿no? Nos pueden generar lesiones oculares, lesiones de la piel, irritación cutánea, irritación ocular, ¿sí? Efectos narcóticos. Acá podemos observar esta clasificación de los corrosivos y los irritantes, que antes se los diferenciaba así a ambos, pero ahora se los agrupa, ¿no? A todos como un solo grupo de corrosivos. Y los irritantes como tal, que vendrían a ser aquellos que generan esta irritación, perdón, cutánea de la piel ocular, ¿sí? Con este tipo de pictogramas. Entonces, lo que vamos a ver en el compendio de este curso que inicia el 1 al 3 de marzo, van a ser diferentes conceptos de materiales peligrosos. Vamos a hablar sobre el contenido de un programa de materiales peligrosos que hay que tener en cuenta en nuestros lugares de trabajo. Vamos a hablar sobre cómo identificar los peligros, cuáles deberían de ser las buenas prácticas también, ¿no? Para poder manipular estas sustancias, materiales peligrosos, en qué condiciones se los debería de poder almacenar, transportar, utilizar, etcétera, para principalmente pues prevenir, ¿no? Aquellas lesiones pues hacia las personas y hacia el medio ambiente, hacia los bienes, como habíamos hablado, ¿no? También existen peligros, como habíamos mencionado, al medio ambiente, ¿no? No solo a las personas y a los bienes, sino al medio ambiente. Y ahí es donde entramos en un tema muy importante, que son estos, pues, peligros que a veces pueden ser irreversibles, ¿no? Que pueden ser acuáticos, al ambiente acuático agudo, pueden ser acuáticos crónicos, ¿sí? Donde hay principalmente, vamos a hablar, pues, sobre el peligro de, que este tipo de daño, digamos, que exista a estos lugares, sea pues irreversible, crítico, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando de ecosistemas enteros que podemos dañar, ¿no? Que como les decía, les daba el ejemplo de Pripyat, que actualmente, o sea, no hay personas, no pueden habitar a ciertos kilómetros, ¿no? De distancia del lugar del accidente nuclear que ocurrió. Entonces, ha habido un impacto a nivel, pues, le llamemos genético, de generaciones y generaciones. Entonces, estamos hablando de algo realmente crítico, ¿no? Por eso es importante poder conocerlo de manera general, de manera específica, que justamente en los cursos que inician el bueno, el 1, 2 y 3 de marzo viene la sesión de MATPEL parte 1 y luego vamos a tener la siguiente semana la sesión 2, ¿no? Donde vamos a tener 3 días de 2 horas de todo lo que viene a ser el material, el contenido de manejo de materiales peligrosos, ¿no? Muy bien, espero que haya sido de su agrado, que se haya podido entender. Si tienen consultas, dudas, ahora voy a estar leyendo el chat y voy a poderles responder, ¿no? No se olviden que a veces la razón más pequeña puede ser la razón más grande para trabajar con seguridad, ¿no? Justamente con Pachabol estamos continuamente dando seminarios, cursos, sacando pues nueva información, pudiendo transmitir a ustedes como nuestros estudiantes.
Y también, ¿por qué no decirlo, no? Nuestros colegas que seguramente, y bueno, yo me he encontrado en varios lugares ya con, con las personas a las cuales yo he dado clases, los he podido conocer, he podido ir a sus lugares de trabajo, ¿no? Por un tema principalmente de asesorías en temas de seguridad y salud. Entonces, con Pachabol estamos realmente creciendo, ¿no? Como siempre decimos, somos una gran comunidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado este tema. Si hay consultas, dudas, voy a poderles contestar. Muchas gracias, estimada Inge. Si evidentemente hay algunas consultas, ¿cuáles serían las características de un polvorín? Nos consulta. Muy bien, bueno, cuando hablamos de polvorines, nosotros vamos a hablar, ¿no? De principalmente aquellos materiales que pueden tener algunas características, ¿no? Pueden ir forrados de algún tipo de material aislante, goma, madera, cubiertas con pintura y demás, ¿no? Existen áreas donde principalmente, digamos, estos polvorines en edificios militares, en lugares donde hablábamos, ¿no? Las mineras a cielo abierto, ¿no? Se tienen que almacenar bajo ciertas condiciones, ¿no? De seguridad y salud de acuerdo al tipo, ¿no? De pólvora también y de municiones que se almacenan, ¿no? Entonces, es muy importante poder conocer principalmente la composición, ¿no? De este polvorín, de estos explosivos, porque hay una gran clasificación también, ¿no? De explosivos. Tenemos rompedores, tenemos mezclas propulsoras, ¿no? Que tienen ciertos objetivos también para cumplir estos químicos, ¿no? Entonces, habría que ver, pues, la gran clasificación que tenemos, pero principalmente sería esa la respuesta, Inge. Nos dicen si una consulta no tiene, si una sustancia no tiene olor, ¿cómo nos damos cuenta que es peligroso? Bueno, principalmente es muy importante, sí, poder conocer los antecedentes del lugar al cual yo me estoy exponiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando haces un trabajo en un espacio confinado, como les decía, siempre me gusta dar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque en un espacio confinado puedes, pues, encontrarte en presencia de ciertos gases, vapores o materiales peligrosos, pero que estos no han nacido de por sí, ¿no? En el lugar, sino que pueden ser producto de algunas actividades anteriores que hayan podido realizar en el lugar. Tal vez, no sé, se han hecho limpiezas de alcantarillados, tal vez se ha hecho una soldadura, tal vez se ha hecho otro tipo de trabajo. Entonces, es muy importante en el caso de no conocer, digamos, ¿no? Que la sustancia no tenga olor, color y demás. Entonces, hacerle un análisis químico para poder saber las características de esta sustancia, poder saber qué es, producto de qué es esta sustancia. Y obviamente, una vez que tengamos el nombre y apellido de la sustancia, pues poder buscar, ¿no? Todas las medidas de prevención y protección para poderlas manejar. Perfecto, estimada Inge, creo que son todas las consultas que tenemos por el día de hoy. Agradecer la participación en este importante tema el tema de sustancias o materiales peligrosos. Muchas gracias, Inge, y nos vemos en clases.